Mi nuera empujó a mi nieta de 10 años sobre la mesa de Navidad. Ese lugar es para mi hijo. Sal de ahí. Cayó al suelo delante de toda la familia, pero todos guardaron silencio. No dije nada. Pero mi hija se enteró. ¿Por qué le hiciste eso a mi hija?, dijo, y minutos después, soy Lucía, tengo 67 años. Aún recuerdo el temblor de la porcelana sobre la mesa, un crujido seco, seguido de un silencio tan denso que parecía sofocar el aire. Mi nieta, Elena, de tan solo 10 años, se deslizó hacia atrás después de que mi nuera, Patricia, la empujara con fuerza por el hombro. Vi su pequeño cuerpo caer al suelo, como si el tiempo se hubiera ralentizado deliberadamente para obligarme a presenciar cada segundo de aquella violencia. Los ojos de Elena temblaban, no de dolor físico, sino de vergüenza, de la humillación de haber sido tratada como una molestia en casa de su abuela. La mesa navideña estaba puesta con todo el esmero que mis años de vida me habían enseñado a cultivar. Servilletas rojas dobladas como flores, platos heredados de mi madre, cubiertos alineados como si aún creyera que la armonía externa podía compensar las heridas internas de la familia. Pero en ese momento, ningún detalle importaba. Lo único que podía ver era el rostro pálido de Elena, intentando comprender qué había hecho tan mal para que la trataran así. Mi nuera lo dijo con una voz tan fría que parecía afilar el aire. «Este lugar es para mi hijo, sal de aquí». Hablaba como si Elena fuera una intrusa, como si la mesa en la que siempre se había sentado estuviera de repente prohibida para cualquiera que no perteneciera al pequeño reino que Patricia estaba tratando de construir alrededor de ella y de su hijo, mi nieto más joven, el pequeño Arthur. Y lo que más me duele recordar, nadie dijo nada, ni siquiera mi hijo, Marcos, ni siquiera mis hermanos, ni siquiera mis sobrinos, ni nadie más. Solo se oía la respiración temblorosa de mi nieta y la mía, y el sonido de la silla todavía balanceándose después del impacto. Me quedé inmóvil. Me detuve a medio camino entre la cocina y la sala, agarrando un tazón de arroz como si fuera lo único que me impidiera echarme a llorar. La comida aún estaba caliente, pero tenía las manos frías. Y en ese instante, por primera vez en mi vida, sentí que mi casa ya no me pertenecía. Patricia se arregló el pelo, sonrió falsamente a los demás e hizo señas a su hijo para que se acercara. Arthur se sentó en el lugar de Elena como si fuera normal, como si nada hubiera pasado, como si apartar a un niño fuera solo una reestructuración trivial de la velada festiva. Elena se levantó lentamente. Su mirada buscó la mía, pidiendo una explicación que no tuve el valor de darle. Debería haberla defendido entonces. Debería haber sido la mujer fuerte que siempre había sido, pero algo dentro de mí se rompió, o quizás llevaba roto mucho tiempo y solo me di cuenta allí, aquella Navidad. Mi familia estaba en silencio, yo también. Me odiaría por eso más tarde, porque cuando Elena corrió al pasillo, con el rostro enrojecido y la respiración entrecortada, supe que había permitido algo imperdonable. Y sin embargo, me quedé allí, fingiendo normalidad, como tantas mujeres de mi generación aprendieron a hacer, cargando con el dolor como si fuera parte del trabajo, parte del rol femenino, parte de la buena convivencia. Pero en el fondo, ya lo sabía, no se trataba de un accidente aislado. Fue otro capítulo de lo que Patricia había estado construyendo durante años, su manera de reorganizar todo cuando llegó aquí, las sugerencias que sonaban como órdenes, microagresiones disfrazadas de comentarios inocentes, la mirada de desdén cuando intenté enseñarle algo a Arthur, las críticas veladas sobre cómo crié a mis hijos. Desde el principio sentí que quería dominar la casa, transformar mi familia, rediseñar mis espacios. Pero imponer a mi nieta de 10 años por encima de todos fue una advertencia, una demostración de poder, y todos bajaron la cabeza. Después de ese empujón, volví a la cocina a respirar, a evitar que mis lágrimas arruinaran la noche, pero la verdad es que la noche ya estaba arruinada. Sentí una náusea amarga subiendo por mi garganta. Me apoyé en el fregadero para no caerme. Apreté el borde con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Quería llamar a Elena, abrazarla, decirle que nada de esto era culpa suya. Pero Patricia caminaba por la casa como si fuera la dueña, y yo me sentía pequeña en mi propio hogar.
Y cuando terminó la noche y todos se fueron, incluida Elena, que se fue en silencio con mi hija Clara, me quedé sola en la habitación, mirando fijamente la silla donde debería haberse sentado mi nieta. La silla parecía vacía de un modo casi simbólico, y lo peor, no sabía que esa noche desencadenaría algo mucho más grande, algo que cambiaría para siempre cómo me veía mi familia y cómo me veía yo mismo, porque horas después, cuando mi hija Clara se enteró de lo sucedido, no se quedó callada, no como yo. Ella se acercó a mí, entró en la casa sin llamar, todavía con el abrigo puesto, el pelo revuelto por el viento de la mañana, y dijo con una voz que nunca olvidaré: «Mamá, ¿por qué le hicieron esto a mi hija?». Y antes de que pudiera responder, el mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. La puerta aún se estaba cerrando detrás de Clara, cuando ella repitió, con la voz entrecortada por la emoción, como si hablara a su propio corazón: «Mamá, ¿por qué le hicieron esto a mi hija?». Sentía las piernas débiles. No era una simple pregunta, era un lamento, una acusación, un espejo ante mí que reflejaba todo lo que no había tenido el valor de afrontar esa noche. Clara se acercó, con las manos aún temblorosas. Tenía los ojos llorosos, pero una llama firme, casi intensa, ardía tras ellos. Una llama que siempre había admirado en ella desde pequeña. Una fuerza que quizá había perdido con los años, intentando mantener unida a la familia a costa de mí misma. «Mamá», me lo contó todo. Su voz se quebró. Cayó al suelo justo delante de ti, delante de todos. ¿Y nadie dijo nada? El silencio que siguió fue tan pesado que sentí como si el aire fuera empujado contra mi pecho. Intenté hablar, pero las palabras quedaron atrapadas entre la vergüenza y el miedo. Clara dio un paso atrás, como si viera algo que la decepcionó profundamente. «Esperaba más de ti, mamá». Esa frase me atravesó el alma, porque yo también esperaba más de mí misma. Mi hija continuó. Elena no dejaba de preguntarse qué había hecho mal. «Una niña, madre, tu nieta. ¿Sabes cuánto daño causa esto? ¿Tienes idea de lo que significa para ella ser tratada así en su propia familia?». Cerré los ojos. Sentí que me ardía la garganta. «Clara, yo no sabía qué hacer». Ella sacudió la cabeza nerviosamente. «Claro que lo sabía. Tú siempre lo supiste. Pero te quedaste callado. Todos los demás lo sabían». Su voz salió quebrada, llena de genuina indignación. Intenté explicarme, aunque una parte de mí sabía que ninguna justificación sería suficiente. Me quedé helada, hija. Cuando lo vi, simplemente me quedé helada. Clara respiró profundamente, como si tuviera en las manos su propio dolor. ¿Tienes idea de lo que hace Patricia? ¿Lo que lleva haciendo años? ¿Crees que no lo vemos? ¿No nos damos cuenta? Se está apoderando de la familia, manipulando, dividiendo, humillando. Y entonces dijo lo que más temía oír: «Mamá, estás perdiendo tu propia casa». Sentí un temblor recorrer mi espalda, porque en el fondo lo sabía. La casa empezó a verse diferente desde que Patricia se unió a la familia. Reorganizaba las cosas como si fuera natural, cambiaba de lugar los objetos, daba opiniones espontáneas, pasaba la mano por la superficie de los muebles como si evaluara sus defectos. Y Marcos, mi hijo, cedía cada vez más a sus deseos. Intenté defenderme, aunque débilmente. Patricia siempre ha sido fuerte. No quería crear conflicto. Clara rió, una risa herida. «¿Fuerte? Mamá, eso no es fuerza, es control». Luego se sentó en el sofá, exhausta. Elena tenía miedo de volver aquí. Una chica que siempre había amado esta casa, que siempre corría por estos pasillos como si estuvieran hechos para ella. ¿Entiendes lo que eso significa? Sentí una opresión en el pecho. Sentí una lágrima rodar, lenta y cálida, marcando mi piel. «Amo a mi nieta, Clara. Tú lo sabes». Entonces, ¿por qué se quedó callada? La pregunta llegó en el momento oportuno, dolorosa y precisa. Y allí, en ese instante, me di cuenta de que mi silencio no había sido protección, había sido complicidad. No porque quisiera, sino porque me había vuelto demasiado pequeño ante lo que Patricia representaba. Una presencia que crecía, se expandía, dominaba cada rincón, cada gesto, cada relación. Clara se inclinó hacia adelante. «Mamá, esto no empezó hoy. Elena fue solo la última víctima. Y si sigue así, no será la última». Sentí que se me quitaba un peso de encima, un peso que parecía ser la suma de todas las veces que guardé silencio, todas las veces que dejé pasar las cosas,
todas las veces que me tragué el dolor para evitar el conflicto. Clara se levantó y rápidamente se secó las lágrimas. Hablaré con Marcos mañana. Esto no puede seguir así. Y si él no hace nada, lo haré yo. El miedo se apoderó de mí. No, Clara, no pelees con tu hermano. Por favor. Ella me miró con una mezcla de decepción y compasión. No voy a pelear. Voy a abrirle los ojos. Necesita ver lo que está pasando. Alguien tiene que ponerle límites a esta mujer. Antes de irse, Clara se detuvo en la puerta y me miró fijamente. Mamá, Elena te admira, confía en ti. Por favor, no vuelvas a decepcionar a mi hija. La puerta se cerró lentamente, sin portazos, y por primera vez esa noche, lloré. Lloré sin ocultarlo, sin disfrazarlo, sin fingir. Lloré porque me di cuenta que estaba perdiendo a mi familia. Lloré porque Patricia no solo estaba empujando a un niño, estaba empujando límites, barreras, relaciones, y nosotros, los adultos, lo estábamos permitiendo. Pero durante ese llanto, algo despertó dentro de mí. Una fuerza antigua, un instinto que había olvidado, una llama que parecía haberse apagado. Porque Clara tenía razón. Patricia había estado destruyendo relaciones mientras pretendía construir orden. Y yo, Lucía, no podía permitir que eso continuara, especialmente cuando descubrí, horas después, que esa noche había sido solo la punta del iceberg. Había algo más, algo mucho peor, algo que nunca imaginé y que cambiaría todo lo que creía sobre mi nuera. La mañana después de Navidad, me desperté con una sensación de vacío como nunca antes había sentido. No era solo el silencio de la casa, era el silencio dentro de mí. El tipo de silencio que viene después de una verdad que ya no puede ignorarse. Pasé la mano por la mesa aún puesta. Los platos sin lavar, los cubiertos desalineados, la servilleta de Elena tirada en el suelo, la suya precisamente, como un cruel símbolo de lo sucedido. Tomé el mantel y lo apreté con fuerza. Sentí un nudo en la garganta. Necesitaba hacer algo. Necesitaba entender cómo había llegado todo a esto. Fue entonces cuando escuché una notificación en mi teléfono celular. Un mensaje de Clara. Mamá, necesitas ver esto. Mi corazón se aceleró. Me temblaban las manos al desbloquear la pantalla. Había enviado un mensaje de audio que Elena había grabado sin querer, o quizás instintivamente, como hacen los niños cuando perciben peligro. El archivo estaba fechado el día anterior, minutos antes de la cena. Presioné el botón y escuché. Era la voz de Patricia. Ya te lo dije, Marcos. Tu madre ya no puede acoger a la familia. Esta casa es pequeña, vieja, desorganizada, y sinceramente, no quiero que mi hijo crezca pensando que esto es normal. Se me heló la sangre. Su voz continuó, afilada como una espada. Y esa chica, Elena, siempre entrometiéndose, siempre queriendo llamar la atención. No soporto a los niños así. Arthur necesita aprender a ocupar su propio espacio y no compartirlo todo con los demás. Apreté el teléfono contra mi pecho. Un profundo dolor me recorrió el cuerpo. Una mezcla de indignación y tristeza. Marcos respondió vacilante. Patricia, por favor, no hables así de Elena. Clara podría oír. ¿Y qué? Si me escuchas mejor, entenderás lo que nadie se atreve a decir. No permitiré que esta familia trate a mi hijo como si fuera igual a los demás. Se merece algo mejor. Nos merecemos algo mejor. La grabación captó pasos. El sonido de una silla al ser arrastrada. El ligero golpeteo de un objeto contra una mesa. Entonces, la frase que me hizo sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esta noche, en la cena, voy a dejar claro quién manda en esta casa. Me detuve. Retrocedí. Sentí un hormigueo en los dedos. Elena sí había grabado algo sin querer, o quizás por capricho del destino. Su voz se hizo más baja, como si conspirara. Si esa chica intenta sentarse junto a Arthur, la echaré inmediatamente. Eso es todo. Cada uno debe saber cuál es su lugar. El audio terminó allí. Me quedé inmóvil, mirando la pared como si pudiera responder las preguntas que mi alma no se atrevía a hacer. Patricia no había perdido los estribos en ese momento. No había perdido el control impulsivamente. Ella lo planeó. Ella decidió empujar a mi nieta. Ella ensayó la humillación. Ella orquestó todo como una declaración de territorio. Por un momento, mis manos se enfriaron tanto que apenas podía sostener el teléfono.
Sentí una mezcla de ira, incredulidad y un dolor indescriptible en todo mi cuerpo. El dolor de darme cuenta de que algo maligno se estaba gestando ante mis narices, mientras yo insistía en creer que todo era una exageración de mi propia sensibilidad. Me senté lentamente en la silla, respiré hondo y volví a escuchar el audio. Necesitaba escucharlo de nuevo, necesitaba asegurarme de no malinterpretarlo. Pero no había interpretación. Era claro, cruel, deliberado. Cuando terminé de escuchar por segunda vez, las lágrimas ya me corrían por la cara. No era el llanto de la debilidad, era el llanto de alguien que despierta tras mucho tiempo viviendo en negación. Mis piernas temblaban, pero mi corazón empezó a latir de manera diferente. Sabía que necesitaba enfrentar a Marcos. Él necesitaba escuchar eso. Necesitaba saber quién era la mujer con la que compartía mi vida. Necesitaba comprender que su silencio había permitido la crueldad que ahora su esposa llevaba a cabo rutinariamente. Pero antes de que pudiera reunir el coraje para llamar, mi celular vibró nuevamente. Era Marcos. Respiré profundamente y respondí: «Mamá, necesitamos hablar». Su voz sonaba tensa, grave, como si no hubiera dormido bien, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. «Por supuesto, hijo mío. ¿Cuándo puedes venir? Estoy en camino». La llamada terminó de golpe. Mi corazón se aceleró. La habitación me parecía demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Me acerqué al espejo del pasillo y me vi allí. Una mujer de 67 años, con el rostro marcado por las noches de insomnio, pero con ojos que empezaban a recuperar un brillo que creía perdido. Un rayo de esperanza de alguien que finalmente comprende que está siendo puesta a prueba, y es necesario reaccionar ante eso. Minutos después, oí el ruido de su coche estacionándose. Se me revolvió el estómago. Caminé hacia la puerta. La abrí lentamente. Marcos se quedó allí, cansado, con la expresión de quien no sabe por dónde empezar. «Mamá, Patricia me contó todo lo de ayer». Me dolía el corazón. Conté hasta 3 dentro de mí. Y respondí, con la serenidad endurecida de quien ha sufrido demasiado: «Marcos, siéntate. Hay algo que necesitas escuchar». Coloqué mi teléfono celular sobre la mesa, y él, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir, se acercó. Marcos se sentó a la mesa con un largo suspiro, como si llevara el peso de toda una vida sobre sus hombros. Lo observé en silencio durante unos segundos. Era mi hijo, mi niño, el hijo que acuné en mis brazos, al que vi dar sus primeros pasos, al que enseñé a ser educado, justo y sensible. Pero ante mí, sentado con los hombros encorvados, parecía alguien a quien ya no reconocía del todo. Se pasó las manos por la cara y dijo: «Mira, mamá, sé que lo que pasó ayer fue horrible. Patricia lo siente», dijo que se enojó. Lo interrumpí. «Marcos, no solo perdió la cabeza, perdió el control hace mucho tiempo y tú no lo estás viendo». Él levantó la mirada molesto. «Mamá, por favor, no le des tanta importancia. Fue un malentendido». La palabra malentendido me atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Malentendido? ¿Empujar a un niño? ¿Planear humillar a una niña de 10 años? Puse mis manos firmemente sobre la mesa. «Marcos, necesito que escuches algo, y no quiero que me interrumpas». Él frunció el ceño, confundido, pero asintió. Cogí mi teléfono, hice clic en el mensaje de audio que envió Clara y comencé a reproducirlo. Al principio, simplemente escuchó, sin reaccionar. Pero cuando la voz de Patricia llegó, clara, calculada, aguda, su rostro cambió. «Marcos, tu madre ya no puede recibir a la familia. Esta casa es pequeña, vieja y desorganizada. No quiero que mi hijo crezca pensando que esto es normal. No soporto a esa chica. Siempre está intentando presumir. Esta noche, en la cena, voy a dejar claro quién manda en esta casa». Con cada frase, la mandíbula de Marcos se apretaba un poco más. Sus ojos temblaron ligeramente, como si hubieran sido golpeados desde adentro. Cuando terminó el audio, el silencio entre nosotros era tan denso que parecía cubrir la mesa como una sombra. Bajó la cabeza, se pasó las manos por el pelo y murmuró: «No, no puede ser». Lo observé, no dije nada. Quería que tuviera tiempo para asimilarlo. Lo repitió, esta vez con más enojo: «No puede ser. Ella no hablaría así». Respiré profundamente. «Marcos, acabas de escuchar eso». Se levantó bruscamente, golpeó la silla sin querer y ésta se estrelló contra el suelo con un golpe. Caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas a mí.
respirando rápidamente. No, no lo creo. No quiero creerlo. Patricia es la madre de mi hijo. Siempre ha tenido opiniones firmes, pero esto es... Se pasó la mano por la frente, perturbado. ¿De verdad dijo eso? ¿Lo planeó? Sí, Marcos. Mi voz salió fuerte. Y lo hizo. Empujó a su sobrina delante de todos. Permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego se volvió hacia mí con los ojos rojos. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste ayer? Esa pregunta fue otra puñalada por la espalda. Tragué saliva con fuerza, porque estaba paralizado, porque me sentía débil, porque tenía vergüenza y porque pensé que no me creerías. Cerró los ojos con dolor. Él sabía que era verdad. Marcos siempre tuvo una debilidad: evitar los conflictos. Y Patricia era precisamente el tipo de persona que prosperaba en esos entornos. Ocupaba espacios, ponía a prueba los límites. Si nadie reaccionaba, ella iba más allá. Volvió a sentarse y se desplomó en la silla. Mamá, no reconozco a esta mujer. Entonces dijo algo que nunca imaginé que escucharía de él. Creo que estoy perdiendo el control de mi hogar, de mi matrimonio, de mi vida. Esas palabras resonaron dentro de mí con una mezcla de tristeza y confirmación. Siempre supe que algo andaba mal. Siempre. Pero ver a mi hijo admitirlo me dolió. Puse mi mano encima de la suya. Marcos, ahora no estás perdiendo. Empezaste a perder cuando la dejaste decidir por ti, por todos, cuando la dejaste distanciarte de tu propia familia. Bajó nuevamente la cabeza, derrotado. Lo sé, mamá, pero no sé cómo revertir esto. Se hizo un tenso silencio. Entonces pregunté, Marcos, ¿siempre ha hablado así de nosotros? ¿De mí? ¿De Elena? ¿De Clara? Él dudó, y dudar ya era una respuesta. Respiré profundamente. ¿Cuántas veces has oído a tu mujer hablar mal de tu propia familia, Marcos? Se llevó la mano a la boca, como intentando contener las palabras que no debían salir. Muchos, mamá, muchos. La habitación parecía girar a mi alrededor. Sentí un tipo de dolor como ningún otro. El dolor de darse cuenta de que su hijo estaba viviendo con una agresión invisible, silenciosa y normalizada. Y eso yo nunca lo supe. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Mi voz salió suave y quebrada. Él miró hacia arriba, derrotado, porque pensé que cambiaría. Pensé que era una exageración. Pensé que si evitaba la confrontación, las cosas mejorarían. Pero terminó empeorando. Sí, siempre termina empeorando cuando nadie reacciona. Fue entonces cuando dijo, con una voz casi inaudible, «Mamá, creo que necesito ayuda». Estas palabras despertaron algo en mí, una fuerza que no había sentido en años. La fuerza de una madre que se da cuenta que ya no puede ser pasiva. Esto ya no se puede silenciar, que ya no puede permitir que su familia sea destruida por manipulaciones silenciosas. Le estreché la mano con firmeza. «Marcos, vamos a resolver esto, pero tenemos que hacerlo bien, y tienes que estar preparado para escuchar lo que aún no sabes». Él frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Respiré profundamente, porque había algo que aún no te había contado, y ese audio fue solo el comienzo. Antes de continuar, necesito preguntarte algo importante. Si disfrutas de nuestras historias y quieres ayudarnos a seguir ofreciéndote contenido como este, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho y permite que más personas escuchen historias que merecen ser escuchadas. Gracias de corazón. Respiré profundamente después de escuchar a Marcos repetir en voz baja y temblorosa, «Mamá, ¿qué quieres decir con eso? ¿Hay algo más que no sepa?». Sí, había más. Mucho más. Y no pude seguir quedándomelo solo. Volví a sentarme a la mesa, y él hizo lo mismo, como dos guerreros cansados ante una batalla que ni siquiera ha comenzado. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando solo la mitad de su rostro, como si la vida se dividiera entre la verdad y la negación. Parecía frágil, pero al mismo tiempo dispuesto. Por fin dispuesto. «Marcos, tienes que ser fuerte ahora, porque lo que voy a decir no es sencillo, y a mí también me costó aceptarlo». Tragó saliva con fuerza. «Estoy escuchando, mamá». Puse mis manos en mi regazo y comencé a contar. Patricia lleva cambiando el entorno familiar más tiempo del que imaginas. Quizás nunca te diste cuenta porque es inteligente. No es explosiva, es calculadora. Va minando las cosas poco a poco. Se infiltra en las decisiones hasta que crees que eran tuyas.
Marcos permaneció en silencio, respirando profundamente. Con cada palabra que pronunciaba era como si le pusieran una losa de hormigón sobre los hombros. Continué. Empezó reorganizando la casa. ¿Recuerdas cuando criticó mi cocina? Dijo que era pequeña y anticuada, y al día siguiente apareciste diciendo que ibas a hacer reformas. Marcos levantó la mirada sorprendido. Ella dijo que fue idea mía. No lo fue. Mi voz sonaba firme. Y luego vinieron las fiestas, siempre insinuando que algo andaba mal, que la familia estaba desorganizada, que yo había perdido mi toque. ¿Te diste cuenta de que en los últimos años todas las reuniones familiares han pasado a depender de su opinión? Él permaneció inmóvil. Sí, él lo sabía. Luego toqué la parte más dolorosa. Y hay más, Marcos. Algo que necesitas oír. Se inclinó hacia adelante, tenso. Su hermana Clara lleva meses diciéndome que Patricia trata a Elena con antipatía. Esto no es nuevo. Clara me contó que Elena se quejaba de miradas de desaprobación, comentarios velados, pequeñas humillaciones disfrazadas de bromas. Su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y culpa. ¿Por qué nadie me dijo esto antes?, murmuró, casi como si diera un suspiro de alivio. Cerré los ojos, porque temíamos que no nos creyeras, que te volvieras contra tu propia familia defendiendo a tu esposa. Y para ser sincero, en muchos momentos parecías estar ciego, Marcos. La frase lo impactó profundamente. Lo vi. Se miró las manos, como si intentara comprender qué había dejado escapar. Pero había algo aún más grave, algo que había estado guardando para mí por miedo y vergüenza. Marcos, hay algo en Arthur, algo que no sabes. Levantó la cara, preocupado. ¿Qué le pasa a mi hijo? Respiré profundamente, buscando coraje en lo más profundo de mí. Hace unas semanas, Patricia le prohibió a Arthur jugar con Elena aquí en casa. Me lo contó. Tenía miedo. Dijo que su madre se enfadaba cuando se acercaba a su primo. Dijo que la llamaba mandona, maleducada, y que no le hacía bien pasar tiempo con ella. Su reacción fue instantánea. Mentira, ella no le haría eso a Arthur, pero lo dijo con la voz entrecortada, frágil, lleno de dudas. Continué, con la firmeza de quien necesita que le digan la verdad. Marcos. Arthur lloró. Estaba triste. Es un niño dulce y sensible. Ama a su primo, pero le tenía miedo a su madre. Y vi ese miedo en sus ojos. Quería jugar, pero miraba hacia atrás como si alguien fuera a castigarlo. Marcos cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Él no lo limpió. Nos quedamos en silencio unos segundos, hasta que murmuró: «Mamá, ¿qué pasa en mi casa?» Esa pregunta no era solo una pregunta. Fue un grito de ayuda. Respiré profundamente antes de decir: «Lo que pasa, Marcos, es que tu esposa te está distanciando de todos nosotros. Poco a poco, sistemáticamente. De la manera más peligrosa, haciéndote creer que todo es por organización, protección, prioridad, pero en realidad te está aislando». Se pasó la mano por el pelo, angustiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Patricia nunca fue tan mala. Ah, Marcos. ¿Cuántas mujeres silenciosas en el mundo construyen su poder en la sombra, sin gritos, sin escándalos, solo con pequeñas manipulaciones que crecen como redes? Me levanté, caminé hacia el cajón y agarré una carpeta. Dentro estaba lo que había guardado durante días, sin saber cómo enfrentarlo. «Porque está planeando algo, Marcos». Sus ojos se abrieron de par en par. Coloqué la carpeta delante de él y continué. «Y creo que tiene que ver con tus documentos, con tus facturas y con la casa donde vives». Su rostro se puso pálido. ¿Qué estás diciendo? Digo que encontré papeles que habían sido movidos, carpetas fuera de lugar, documentos que no deberían haber estado en su posesión. Y más, me senté de nuevo. Lo miré directamente a los ojos. «Creo que Patricia se está preparando para tomar decisiones sin ti, y tal vez incluso en tu contra». Retrocedió como si le hubieran golpeado en el pecho. Y entonces, por primera vez en mi vida, escuché a mi hijo decir: «Mamá, tengo miedo». Cuando Marcos dijo, por primera vez en su vida: «Mamá, tengo miedo», algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se fortaleció. Fue como si finalmente viera a mi hijo sin la armadura que había intentado usar durante años para proteger un matrimonio que le estaba corroyendo el alma. Su rostro estaba pálido, casi gris. Le temblaban los dedos sobre la mesa. Ni siquiera podía mirar los documentos extendidos ante él. ¿Miedo de qué, Marcos? Mi voz salió suave, pero firme. Necesitaba que hablara.
Necesitaba devolverlo a la realidad que había estado evitando durante tanto tiempo. Se pasó la mano por el pelo, respiró profundamente y murmuró: Yo creo que ya no reconozco a Patricia. No sé quién es esta mujer que pretende humillar a una niña, que habla así de mi familia, que maneja mis papeles como si fueran suyos. Esperé. Continuó, casi en un susurro, y tengo miedo de lo que más es capaz de hacer. Eso me puso la piel de gallina. Sí, yo también tuve miedo, y durante más tiempo del que admití. Bajé la mirada hacia la carpeta que había dejado frente a él. Dentro había meses de percepciones, sospechas y pequeñas señales que había ignorado, hasta que se unieron en una imagen innegable. Marcos, abre. Él dudó, pero obedeció. Al abrirlo encontró copias de viejos extractos bancarios que siempre habían estado en el cajón de su oficina, una autorización de transacción bancaria que nunca firmó, y un borrador de poder notarial que debería haber tenido su firma, pero estaba en blanco. Él me miró sorprendido. Mamá, ¿por qué tienes esto contigo? Respiré profundamente. Porque encontré todo esto dentro de tu carpeta verde, la que guardas en el armario alto del pasillo, solo que estaba abierta, y revolví. Y Patricia ni siquiera se molestó en esconderla. Los ojos de Marcos se abrieron. ¿Estás diciendo que ella estaba revisando mis documentos personales sin mi permiso? Intentar. La palabra salió con dureza. Apoyó los codos sobre la mesa y se llevó las manos a la cara, completamente angustiado. Dios mío, ¿qué quiere? ¿Por qué? Respiré profundamente antes de decir. Quizás control, Marcos. Quizás asegurar que todo esté a su nombre. Quizás preparar un camino en caso de separación, o quizás algo aún más serio. Levantó la cara, desesperado. ¿En serio? ¿Qué quieres decir? Me incliné ligeramente hacia adelante. Patricia siempre quiso tenerlo todo bajo control, y cuando alguien así siente que está perdiendo el poder, puede empezar a actuar con mayor agresividad. Tienes que abrir los ojos ahora, antes de que sea demasiado tarde. Marcos meneó la cabeza, perdido, pero nunca le di motivos para desconfiar de mí. Nunca le negué nada. Siempre intenté hacer todo por ella, para mantener la paz, sí. Y ese era el problema. La paz no se mantiene cediendo ante todo, permitiendo el abuso ni aceptando la humillación silenciosa. La verdadera paz requiere límites. Puse mi mano sobre la suya. Marcos, los niños crecen creyendo que el amor siempre se trata de ceder. Pero eso no es amor, es sumisión. Y aceptaste esta vida porque pensaste que era el precio de tener una familia. Pero una familia que hay que comprar no es una familia, es una prisión. Cerró los ojos y otra lágrima rodó por su mejilla, esta vez sin ninguna vergüenza. Nos quedamos en silencio unos segundos hasta que murmuró: Mamá, creo que Patricia me está utilizando. Eso dolió, pero era verdad. Y cuando un hombre finalmente admite esto ante sí mismo, es porque ya ha pasado el punto de no retorno. Marcos, necesitas actuar, pero con calma, sin confrontaciones impulsivas. La gente manipuladora usa cualquier reacción emocional como arma. Respiró profundamente, intentando tranquilizarse. No sé por dónde empezar. Lo sabía, y por eso dijo: empezarás observando, recopilando pruebas, hablando con Clara y hablando con tu abogado. Él estaba en shock. ¿Un abogado, mamá? ¿Crees que? Creo que necesitas protegerte y proteger a Arthur. Cuando mencioné a su hijo, algo cambió en la mirada de Marcos. Fue como si ese nombre hubiera despertado una parte de él que aún se resistía, que aún quería ser padre, que aún tenía fuerza. Entonces murmuró, con la voz más seria que jamás he oído: no permitiré que nadie lastime a mi hijo, ni que me lo quiten, ni que lo usen para ganar poder. Sentí un profundo alivio y al mismo tiempo un miedo renovado, porque cuando alguien empieza a recuperar su poder, la persona en control pierde terreno. Y Patricia no parecía el tipo de mujer que aceptaría esto en silencio. Marcos respiró profundamente y dijo: Mamá, ¿puedes ayudarme? ¿En serio? No, no puedo con esto sola. Esa frase me impactó fuerte. Durante tantos años intenté protegerlo. Durante tantos años me tragué mi propio dolor. Y ahora pedía ayuda con una sinceridad que casi me destroza. Apreté su mano con una firmeza que ni siquiera sabía que aún poseía. Sí, hijo mío, te ayudaré. Y lo haremos juntos, sin miedo, sin culpa, con inteligencia. Él asintió,
con los ojos todavía llenos de lágrimas. Pero entonces oímos el sonido de la puerta principal abriéndose. Marcos y yo intercambiamos una mirada fría y gélida. Se oyeron pasos por el pasillo, y antes de que pudiera decir una palabra, su voz, fría, perfecta, aguda, cortó el aire de la casa. «Marcos, ¿podemos hablar?» Patricia había llegado, y por el tono de su voz, ella ya sabía que algo estaba pasando. El sonido de los tacones de Patricia resonaba por el pasillo como pequeños martillazos en el silencio de la casa. Cada paso parecía anunciar una amenaza. Marcos palideció. Sentí que el corazón se me aceleraba, pero permanecí sentada, firme, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Ya no era la misma mujer que había guardado silencio en Navidad. Algo dentro de mí había despertado y no permitiría que siguiera convirtiendo nuestra casa en un campo de dominación. La puerta de la habitación se abrió lentamente y apareció Patricia, impecable como siempre. Cabello recogido, maquillaje perfecto, expresión demasiado neutral para ser natural. Dejó que sus ojos vagaran por la habitación y había algo calculado en ellos, algo que me dio un escalofrío instantáneo. «Marcos, necesitamos hablar». Su voz era firme, pero había una grieta en el tono, una fisura que sugería que el control podría estar escapándosele de las manos. Mi hijo se levantó lentamente, respirando profundamente. «Patricia, también necesitamos hablar contigo». Ella levantó una ceja. «¿Con nosotros?» Era la primera vez en años que Marcos no se ponía de pie para obedecer su orden. La primera vez que no se disculpaba antes de siquiera abrir la boca. Y ella lo notó al instante. Los manipuladores siempre perciben cuando su presa empieza a liberarse. Patricia se volvió hacia mí y me miró de arriba abajo como si evaluara un obstáculo inesperado. «Veo que ya estaban discutiendo algo que debería saber, intentar», dije, antes de que Marcos pudiera responder. «Deberías escuchar». Entrecerró los ojos. No esperaba mi intervención. Estaba acostumbrada a mi pasividad, a mi tímido silencio, a mi forma de ceder para evitar conflictos. Pero esta Lucía, esta nueva mujer renacida tras años de microagresiones, no la conocía. Marcos acercó una silla y se la ofreció. «Por favor, tome asiento». Patricia dudó, y en esa vacilación vi miedo. Miedo de verdad, no miedo a nosotros, sino miedo a perder el control. ¿Sabes cuando una persona poderosa siente que algo se salió del guión? Eso fue. Se sentó lentamente, cruzó las piernas y apoyó las manos en su regazo. «Entonces, ¿qué está pasando?» Marcos respiró profundamente. «Patricia, quiero hablarte de ayer». Ella puso los ojos en blanco. «Si se trata de esa actuación de Elena, no hables así de mi sobrina». Marcos interrumpió. Patricia se quedó congelada. Realmente se congeló. Fue la primera vez, lo vi, la primera vez en 7 años de matrimonio que Marcos puso un límite directo, por supuesto, sin disculparse. «¿Escenificado?», pregunté mirándola a los ojos. Ella sonrió con desdén. «Sí, es una actuación. Los niños de esa edad hacen un drama de cualquier cosa. Elena siempre ha sido una consentida. Todo el mundo lo sabe». El aire en la habitación se volvió pesado. Me incliné hacia adelante. «Ella cayó al suelo, Patricia. La empujaste. La acabo de quitar de en medio. Arthur quería sentarse a mi lado y ella estaba estorbando. Nada más. Están exagerando». La falta de remordimiento en su voz me hizo sentir náuseas. Marcos apretó los puños. «No estamos exagerando. Escuché lo que dijiste antes de cenar». Su expresión cambió, por una fracción de segundo, antes de recuperar su máscara. «¿Y qué dije?» Él cogió su teléfono móvil, como un escudo o una espada. «Esto de aquí». Sabía que ese momento llegaría. Era inevitable. «Marcos». Ella extendió la mano, tratando de detenerlo. «No hagas eso». Pero ya era demasiado tarde. Presionó el botón. La habitación se llenó con la voz de Patricia. Duro, real, nuevo. «Ya te lo dije, Marcos. Tu madre ya no puede acoger a la familia. Esta casa es pequeña y vieja. No soporto a esa chica. Esta noche, en la cena, voy a dejar claro quién manda en esta casa». Cuando terminó la grabación, el silencio cayó sobre nosotros como una pesada lona. Patricia dejó de mirar su celular. Estaba mirando a Marcos, con odio, puro odio. Odio de aquellos que se dan cuenta que están perdiendo terreno. «¿Me grabaste?», ella siseó. Marcos meneó la cabeza. «No, Elena lo grabó, por accidente.
Y ahora, todos lo hemos oído. La cara de Patricia se sonrojó. No por vergüenza, por ira. Es ridículo. Esa grabación no prueba nada. Solo estaba enojado. Hablé sin pensar. Me incliné hacia adelante. Hablaste con intención. Y actuaste con intención. Hiciste exactamente lo que dijiste que harías. Su mirada me atravesó como un cuchillo. No te atrevas a acusarme, Lucía. No estoy haciendo acusaciones. Respondí sin pestañear. Estoy afirmando esto. Patricia intentó recomponerse, pero estaba conmocionada. Muy conmocionada. Marcos respiró profundamente otra vez. Y hay algo más, Patricia. Algo mucho más serio. Ella giró lentamente la cabeza hacia él. ¿Qué cosa? Abrió la carpeta que estaba sobre la mesa. Los documentos, las autorizaciones, un poder notarial en blanco. Su rostro se puso pálido. Esta vez, ninguna máscara pudo resistir. Patricia, ¿por qué estás revisando mis documentos? Ella intentó hablar. Falló. Lo intentó de nuevo. Yo solo estaba ordenando. La casa estaba hecha un desastre. Su voz tembló. Pero Mark estaba despierto. Por fin despierto. ¿Estabas ordenando? ¿Dentro de mi maletín personal? ¿El que siempre evitaste tocar durante años? ¿El que decías que respetabas? Su silencio fue una confesión. Parpadeó rápidamente, buscando una salida. Los manipuladores siempre lo hacen. Marcos, lo hice por la familia, por nosotros. No lo entiendes ahora, pero ¿por el bien de la familia? Él se rió, una risa de incredulidad. ¿Humillaste a un niño por el bien de la familia? ¿Separaste a mi hijo de su primo por el bien de la familia? ¿Intentas controlar mis documentos por el bien de la familia? Ella se levantó bruscamente. Hice todo esto sola en esta casa. No haces nada, no decides nada. Si no tomo el control, nadie lo hará. ¿Control? Lo repitió en voz baja. ¿Entonces esto es lo que querías? Ella abrió la boca para gritar una respuesta. Pero yo era más rápido. Patricia. La llamé por su nombre con una firmeza que nunca antes había usado con ella. Ella se volvió hacia mí molesta. Continué. Lo que estás haciendo no es control, es destrucción. Ella parpadeó, sorprendida por mi audacia. Seguí. Y eso es todo, aquí, en esta habitación, ahora. Los ojos de Patricia se abrieron de par en par. ¿Se acabó, Lucía? ¿Quién te crees que eres? Esta casa ni siquiera es... Pero no terminó, porque desde el pasillo otra voz se acercaba, y cuando apareció en la puerta, Patricia perdió completamente su color. Era Clara, y ella tenía algo en la mano, algo que haría que todo explotara. Clara entró en la habitación lentamente, como quien lleva un secreto demasiado pesado para sostenerlo solo en sus manos. Su mirada era firme y fría, y había una profunda determinación en su expresión. En su mano derecha sostenía un sobre marrón, doblado por una esquina, como si lo hubieran tocado muchas veces durante la noche. Cuando Patricia la vio, su expresión desapareció por completo. La máscara que había llevado desde el primer día se desmoronó, revelando una mezcla de sorpresa, irritación y, por primera vez, pánico genuino. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó tratando de disimular el temblor en su voz. Clara no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a la mesa, colocó el sobre justo en el centro y apoyó ambas manos sobre él, como si estuviera a punto de presentar una prueba ante el tribunal. Marcos la miró, con los ojos muy abiertos y aturdido. Sabía que si Clara había venido, era porque había algo más, y todo indicaba que era algo grande. Mi hija respiró profundamente y dijo: «No vine aquí a discutir, no vine aquí a pelear, vine aquí a mostrar la verdad». La tensión en la sala se hizo palpable. El aire parecía vibrar. Patricia intentó recuperar la compostura. «¿Qué verdad? Todos intentan incriminarme. Es una trampa ridícula». Clara abrió el sobre sin siquiera mirar a Patricia. Anoche, después de que Elena me lo contara todo, no pude dormir. Mi hija lloró hasta quedarse dormida. Lloró de vergüenza, de miedo, de confusión, y mientras intentaba consolarla, vi algo en su celular. Patricia se puso pálida. Clara continuó: «Ese audio que escuchaste no fue la única grabación». Marcos se aferró al brazo de la silla, tenso. Sentí que mi corazón se encogía. Clara sacó una pequeña unidad USB del sobre. Elena, sin querer, o quizás intuitivamente, dejó la grabación de su teléfono más tiempo del que pensaba.
La grabación continuó y captó algo más. Patricia dio un paso atrás. «Eso es ilegal. No puedes usar grabaciones. Él puede». Clara respondió sin dudarlo. Cuando se trata de violencia emocional y psicológica contra un niño, cualquier prueba es necesaria. Marcos estaba pálido. «Clara, ¿qué hay ahí dentro?». Ella miró a su hermano con un dolor silencioso en sus ojos. «Algo que necesitas oír, Marcos. Algo que has ignorado durante años sin darte cuenta». Patricia intentó acercarse. «No vas a oír nada. Esto es una invasión a tu privacidad. No lo permitiré». Me levanté lentamente y por primera vez coloqué mi mano firmemente sobre su brazo. «Aquí ya no se decide nada». Ella se volvió hacia mí, sorprendida, como si hubiera roto alguna regla invisible. La miré directamente a los ojos. «Tus días de control han terminado». Clara conectó la unidad flash a la computadora portátil de Marcos. El archivo ha sido cargado. El silencio se hizo absoluto. Y entonces comenzó la grabación. Fue la misma conversación que escuchamos antes, pero continuó. La voz de Patricia volvió a sonar, pero ahora más baja, más oscura, como quien habla sin miedo a ser cruel. «Ya no soporto a esta familia. No soporto a Clara. No soporto a Elena. No soporto la presencia de esa anciana en nuestras vidas». Mi corazón se detuvo por un segundo. Patricia no me miró. Permaneció inmóvil. «Marcos necesita entender que todo lo que tiene ahora es gracias a mí. Era débil. Yo lo hice crecer. Yo transformé a este hombre. Y si cree que va a elegir a esa familia estúpida antes que a mí, se va a arrepentir». Clara intercambió una mirada conmigo, una mirada dolorosa pero necesaria. La grabación continuó. «Lo organizaré todo. Lo haré dependiente. Me encargaré de las facturas, del papeleo, y cuando se dé cuenta, todo estará a mi nombre. Todo». Marcos se llevó las manos a la boca. Dios mío, pero aún no era el final. Había más. Y en cuanto a Arthur, bueno, se quedará conmigo, siempre conmigo. Ese chico no necesita esta familia desastrosa en su vida. Puedo criarlo sola si es necesario. No necesito a Marcos. Nunca lo necesité. Marcos dejó escapar un sollozo involuntario, agarrándose el pecho. Vi que su mirada se quebraba. La grabación terminó con la frase más cruel. «Creen que tienen poder, pero al final, yo seré el dueño de todo». El audio se detuvo. El mundo también. Nadie respiraba. Luego Clara cerró lentamente la computadora portátil, como si estuviera concluyendo una frase. Marcos estaba inmóvil. Choque, dolor, traición. Todo pasaba ante su rostro al mismo tiempo. Patricia, por el contrario, estaba blanca como una sábana. Él no parpadeó, no se movía. Sentí pena por ella por un breve momento. Pena por alguien que, al intentar destruirlo todo, terminó destruyéndose a sí misma. Pero el castigo no duró mucho, porque levantó la cara y soltó en un susurro envenenado. Fue ella. Fue Clara. Ella organizó todo esto. Siempre me odió. Clara dio un paso adelante. «No necesitaba preparar nada, Patricia. Te destruiste a ti misma». Patricia miró a su alrededor como un animal acorralado, tratando de encontrar una salida imaginaria. Pero ya no había salida. Ella miró fijamente a Marcos. «Marcos, ¿vas a creer esto? ¿Vas a creerles?». Respiró profundamente, una respiración profunda, como la de alguien que decide salvarse por primera vez en su vida. «Creo lo que oí». Ella dio un paso atrás, otro, y luego, «No saben lo que hacen. Sin mí, no son nada. Esta familia los destruirá. Todos se arrepentirán de esto». Pero su voz, antes tan poderosa, ahora sonaba desesperada, vacía, frágil. Marcos se levantó lentamente, y él dijo: «Tú eres quien destruyó todo. Fuiste tú». Patricia estaba devastada, literalmente sin suelo donde apoyarse. Vi que sus piernas cedían, y yo sabía, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El silencio que llenó la sala tras las palabras de Marcos no era un silencio cualquiera. Era un silencio denso y pesado, de esos que cargan siglos de secretos, años de humillación, meses de dolor acumulado. Patricia miró a su alrededor como si viera un imperio entero derrumbarse ante sus ojos, y en el fondo, eso era exactamente lo que estaba sucediendo. El imperio que construyó sobre la manipulación, el miedo, el control emocional, se estaba desmoronando. Marcos permaneció de pie, respirando profundamente, intentando mantenerse fuerte incluso con el corazón hecho pedazos. Clara se cruzó de brazos, vigilante, como una guardiana de la verdad,
que finalmente se había revelado. Y yo observé todo con una serenidad que desconocía. Era como si, después de tantos años, por fin hubiera recuperado el control. Patricia, todavía temblando, agarró fuertemente su bolso. Yo me voy. No necesito escuchar esta ridícula farsa. Ella intentó irse, pero Marcos le bloqueó el paso sin tocarla, simplemente parándose frente a la puerta. Nadie te detiene, Patricia. Puedes irte. Pero primero, tenemos que hablar de Arthur. Su reacción fue instantánea. Sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración se aceleró. Su cuerpo se puso rígido. Mi hijo no se quedará contigo. Ella gritó, casi histéricamente. ¡Es mío! ¡Mío! La palabra resonó por toda la habitación. Mí. Ella no dijo, nuestro hijo. Dije mío. Marcos, con la voz más firme que jamás había escuchado, respondió. Arthur no es un objeto, no es un premio, y no crecerá aprendiendo que el amor es miedo. Patricia se sonrojó. No tienes ningún derecho. Yo soy quien siempre lo cuidó. Yo soy quien siempre lo decidió todo. Exactamente, Marcos dijo dolido. Y ese es el problema. Ella intentó discutir, pero él levantó la mano, pidiendo silencio, y por primera vez ella obedeció. Patricia, voy a buscar un abogado, y voy a conseguir la custodia compartida. No vas a impedir que mi hijo pase tiempo con mi familia, ni vas a usarlo como arma. Su expresión se transformó en puro terror. ¿Un abogado? ¿Me estás amenazando? No. Marcos respiró profundamente. Me estoy protegiendo, y protegiendo a Arthur. Vi en ese instante cómo la manipulación perdía su poder. Patricia no sabía vivir sin control, no sabía sobrevivir sin dominio. La máscara se desprendía más con cada segundo que pasaba, revelando a una mujer que no sabía amar, solo sabía poseer. Se volvió hacia mí de repente, como si buscara un nuevo objetivo para atacar. Es culpa tuya, Lucía, siempre interfiriendo, siempre haciéndote la víctima. Poniste a tus hijos en mi contra. No me levanté. Yo no he cambiado. Simplemente lo afronté con la tranquilidad de quien ha sufrido lo suficiente como para no temer más a nada. No puse a nadie en tu contra, Patricia. Lo hiciste sola. Ella se estremeció. Clara dio un paso adelante. Y antes de irme, hay una cosa más. Patricia entrecerró los ojos, confundida. Clara volvió a abrir el sobre marrón y sacó otra hoja de papel. Era una copia impresa de un correo electrónico. Encontré esto mientras buscaba la grabación de audio de Elena. ¿Reconoces este documento? Marcos cogió el periódico y lo leyó. Su rostro se endureció inmediatamente. Esto es una solicitud de presupuesto legal para una separación completa de activos. Él miró a su esposa. Hecho hace 3 semanas. Patricia se puso completamente pálida. Marcos continuó leyendo. Y aquí dice, necesito asegurarme de que mi hijo permanezca conmigo a tiempo completo. Evalúen la posibilidad de retirar al padre por incapacidad emocional. Toda la habitación se congeló. Sentí que se me revolvía el estómago. Clara cerró el sobre, mirando fijamente a su cuñada. Estaba preparando una separación discreta, Marcos. Una en la que lo perderías todo. La casa, el dinero. Y hasta a Arthur. Marcos se llevó la mano a la boca, devastado. ¿Es eso correcto?, logró murmurar. Patricia, ya sin máscara, finalmente explotó. Sí, así es. Iba a hacerlo, porque eres débil, porque tu familia siempre interfirió demasiado, porque merezco una vida mejor. Sus palabras resonaron como golpes de martillo. Marcos respiró hondo, muy hondo, y dijo algo que me hizo sentir, por primera vez en años, completamente orgulloso de mi hijo. Entonces, puedes irte ahora. Hoy habéis perdido el derecho a seguir destruyendo nuestra familia. Los ojos de Patricia se abrieron en estado de shock. Marcos, no puedes hacerme esto. Necesito pensar. Puedo cambiar. Él se alejó. No quiero que cambies. Quiero que te vayas. Esta vez Patricia no discutió. Él no gritó. Él no discutió. Agarró su bolso con manos temblorosas, salió por la puerta y no miró atrás. Cuando volvió el silencio, Marcos finalmente se desplomó en el sofá, con la cara entre las manos. Clara se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. Me acerqué lentamente. Le acaricié el cabello como cuando era niño. Hijo mío, se acabó. Ahora respira. Ahora ponte de pie. Él sollozó suavemente. ¿Y qué pasa con Arthur, mamá? ¿Qué será de él?
Respiré profundamente y yo respondí. Será amado, será protegido y aprenderá, contigo y conmigo y con Clara, que el verdadero amor no controla, se preocupa. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Aquella familia rota estaba empezando a renacer. Pero no sabíamos que lo peor, y lo necesario, estaba aún por venir. El silencio tras la marcha de Patricia me pareció un nuevo tipo de ruido, un silencio que resonaba en las paredes, como si toda la casa respirara aliviada por primera vez en años. Pero al mismo tiempo, sabía que este alivio era solo el comienzo de un capítulo mucho más serio, la reconstrucción de lo que ella había intentado destruir. Marcos permaneció sentado en el sofá, respirando con dificultad y con las manos ligeramente temblorosas. Parecía un hombre que acababa de atravesar un incendio, vivo, pero marcado por las llamas. Clara estaba a su lado, ofreciéndole apoyo en silencio, y yo lo observé, sintiendo que mi alma se volvía más pesada y, paradójicamente, más fuerte. Nunca imaginé que ella pudiera hacer eso. Marcos murmuró con la voz quebrada. Clara lo abrazó desde un lado. Nunca lo imaginaste porque siempre intentabas ver lo mejor de la gente, pero ella no era la mejor, era lo que te daba miedo admitir. Él tragó saliva con dificultad y me senté a su lado, tomándole las manos. Hijo, ahora necesitas mantener la calma, todo saldrá bien, pero debes actuar con inteligencia. Patricia no es de las que se resignan a la derrota. Lo sé. Él respiró profundamente. Ella va a reaccionar, intentará cambiar las tornas. Clara asintió, seriamente. Por eso es que tenemos que anticiparnos. Me dolía el corazón. Era extraño y doloroso ver a mis hijos hablar de su propia familia como si hablaran de una amenaza real. Pero en eso se había convertido Patricia, una presencia tóxica que, ahora expuesta, podía actuar de forma aún más peligrosa. Marcos se pasó una mano por la cara, exhausto. Mamá, no puedo dejar que se lleve a Arthur. No puedo. Le apreté las manos con fuerza. Y no lo hará, lo prometo. Él me miró, los ojos de un hombre que necesitaba desesperadamente creer en algo. ¿Pero cómo? Clara volvió a sacar el sobre, ahora más liviano, pero aún con el peso de la evidencia. Marcos, tienes todas las pruebas de su comportamiento. El audio de la conversación, los documentos manipulados, solicitar asesoramiento legal en relación con una separación abusiva y la constancia de su intención de mantenerte alejado de tu propio hijo. Él negó con la cabeza. ¿Pero es suficiente? No quiero que mi hijo crezca en un juzgado, viendo peleas y acusaciones. Mi hijo siempre ha tenido un corazón demasiado bueno, y fue precisamente ese corazón el que Patricia utilizó contra él. Marcos, dije suavemente, a veces proteger a un niño significa luchar, no contra la otra persona, sino por la verdad. Clara agregó, y no lucharás solo. Hablé con un abogado esta mañana. Marcos la miró sorprendido. ¿Grave? Sí, el mismo que llevó el caso de mi amiga Mariana. Se especializa en casos de custodia y abuso psicológico. La palabra violencia quedó suspendida en el aire. Marcos parpadeó rápidamente, como si quisiera apartarla. ¿Violencia? ¿De verdad crees que...? Sostuve su cara con ambas manos. Hijo, lo que Patricia te hizo a ti, a Arthur, a Elena, a todos nosotros, fue violencia, invisible, silenciosa, disfrazada, pero violencia al fin y al cabo. Él respiró profundamente y por primera vez asintió con honesta claridad. Entonces hagámoslo. Mi alma estaba iluminada. Ese fue el momento del cambio interior. Ese momento en el que el hombre roto decide renacer. Y yo, su madre, estaba allí. La fuerza madura que sostendría su mano hasta que pudiera caminar por sí solo. Pero antes de que pudiéramos decir algo más, escuchamos un ruido afuera. Un coche. La puerta se cerró de golpe. Pasos apresurados. Clara se dirigió a la ventana. Soy Patricia. Marcos se levantó alarmado. ¿Ella ha vuelto? Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Patricia entró en la habitación sin llamar, como quien aún creía tener derechos que ya había perdido. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero había algo aún más peligroso en ellos, desesperación mezclada con furia. «Marcos, escúchame», ella gritó mientras entraba. Clara inmediatamente se posicionó frente a él. «No te acerques más», Patricia lo ignoró. «Todo fue un error, no lo entiendes. Dije cosas sin pensar». Marcos dio un paso atrás, como si finalmente viera a la mujer parada frente a él. «Patricia, nada de lo que dijiste fue sin pensar. Todo estaba calculado.
Y ahora se acabó. Sus ojos se abrieron y su voz perdió su tono suplicante, volviendo a uno amenazante. Si sigues adelante con esto, si me quitas a Arthur, no me lo voy a quitar, Marcos respondió. La justicia decidirá, y no ignora grabaciones de audio, documentos e intenciones. Los ojos de Patricia brillaban con odio. Ella dio un paso adelante y yo me puse de pie, colocándome entre ella y mis hijos. A mis 67 años nunca me he sentido tan bien. Parece, dije, firme como una roca. Ella se estancó. Me miró como si se diera cuenta de que había perdido la batalla final. Tú, susurró ella venenosamente, destruiste mi vida. Respiré profundamente. No, Patricia, lo destruiste todo tú sola. Simplemente dejé de protegerte de quién realmente eres. Ella apretó los labios, temblando. Te arrepentirás de esto. Voy a luchar por mi hijo. Marcos suspiró, cansado. Y lucharemos por lo nuestro. Patricia se dio la vuelta y se fue, dando un portazo tan fuerte que la casa tembló. Cuando el sonido finalmente se apagó, Clara exhaló el aire atrapado. Y ahora, ella dijo, es hora de actuar. ¡Rápido! Marcos asintió, y sentí, en lo más profundo de mi pecho, que la tormenta apenas comenzaba. Pero esta vez, no íbamos a enfrentarla por miedo. Íbamos a afrontarlo estratégicamente. Desperté al día siguiente con una sensación extraña, una mezcla de miedo y valentía, de fragilidad y fortaleza. Algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer silenciosa que aceptaba la humillación para mantener la paz. Ahora estaba despierta, consciente, vigilante. Patricia había traspasado todos los límites y sabía que si no actuábamos con rapidez, encontraría resquicios para intentar recuperar el control. Cuando bajé a la cocina, encontré a Marcos sentado a la mesa con Clara. Parecían diferentes. Había algo en sus ojos que no había visto en años. Unidad. La familia que Patricia había intentado desintegrar estaba allí, fuerte, unida, uniendo sus fuerzas. El abogado con el que contactó Clara había solicitado una reunión urgente. Marcos estaba nervioso, pero decidido. Puse café en la mesa, intentando ofrecerle el consuelo que siempre le ofrecía, pero el peso de la situación se reflejaba en los rostros de todos. «Mamá», dijo Marcos en voz baja, «gracias, por lo de ayer, por todo». Puse mi mano encima de la suya. «No necesitas agradecerme, hijo. Solo hice lo que hace una madre cuando ve a su familia destruida». Clara respiró profundamente. «Hoy será un día largo». Y así fue. Fuimos al despacho del abogado a las 9 de la mañana. Un hombre serio, firme y profesional que escuchó todo atentamente. Las grabaciones, los documentos manipulados, la demanda de separación, el plan para mantener al padre alejado, todo. Cuando terminó de escuchar, se quitó las gafas y se reclinó en su silla. «Marcos», dijo, «lo que hizo tu esposa constituye manipulación psicológica, intento de control de bienes y posible alienación parental. Esto es un asunto serio». Marcos bajó la cabeza, respirando profundamente. «Nunca imaginé que llegaría a esto». El abogado continuó. «Pero tienes pruebas sólidas, pruebas muy sólidas, y con eso tienes una gran posibilidad de conseguir la custodia compartida y evitar cualquier intento de separación». Clara cruzó los brazos con firmeza. «¿Y qué hay de su comportamiento con Elena? ¿Con mi hija?» El abogado la miró gravemente. «Eso también se incluirá. Es violencia contra un menor. Cualquier juez lo tomará muy en serio». Marcos apoyó las manos sobre la mesa. «¿Y ahora qué? ¿Qué hago?». El abogado respondió sin dudarlo. «Hoy solicitamos una orden de alejamiento. No es una medida penal, sino civil, para evitar que Patricia tome decisiones sobre Arthur sin ti o intente mantenerlo alejado. Después de eso, comenzaremos el proceso de separación». Marcos respiró profundamente. «Tengo miedo de su reacción». Puse mi mano sobre su hombro. «Hijo, a veces tienes que temer a una persona para poder finalmente protegerte de ella». Él asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo firmaré todo». Regresamos a casa a primera hora de la tarde. Marcos parecía exhausto, pero más sereno. Clara estaba atenta, analizando cada paso como un general en formación de batalla. Y yo observaba todo con pesar, pero también con orgullo. Mi familia por fin luchaba, no con ira, sino con verdad. Poco antes del anochecer, Patricia envió un mensaje, primero para Marcos, luego para Clara, entonces para mí. 3 mensajes breves,
Te arrepentirás de esto. No voy a perder a mi hijo. Esto no se quedará así. Marcos respiró profundamente y colocó su celular sobre la mesa. Ella está desesperada. Clara respondió. Y la gente desesperada comete errores. Tengamos cuidado. Estuve de acuerdo. Pero lo que no esperábamos fue que Patricia cometería su mayor error unas horas más tarde. Alrededor de las 8 de la noche, estábamos todos sentados en la sala de estar cuando escuchamos fuertes golpes en la puerta. Marcos se puso de pie inmediatamente. Es ella. Pero cuando se abrió, no lo era. Era la policía. 3 oficiales. Uno de ellos sostenía una notificación en sus manos. Buenas noches. Buscamos al señor Marcos Almeida. Mi hijo asintió, confundido. Soy yo. El policía entregó el documento. Recibimos una denuncia anónima sobre la seguridad del menor Arthur Almeida. Necesitamos revisar el entorno familiar y hablar con el padre. El corazón de Marcos casi se detiene. La cara de Clara se puso blanca. Sentí que mis piernas temblaban. Patricia había intentado una estafa, una acusación falsa, para intentar darle la vuelta a la situación. El policía, notando la tensión, habló con calma. Es un procedimiento estándar. No te preocupes. Solo necesitamos documentar la situación. Marcos lo explicó todo, con calma, con pruebas, con documentos. Clara presentó el audio. Presenté el sobre. El abogado, contactado por teléfono, guió la conversación con cada palabra. Después de casi 40 minutos, la policía concluyó con una declaración clara. Entendemos lo que está sucediendo. Registraremos esto como un intento de acusación falsa. Recomendamos que se informe al juez de inmediato. Marcos asintió, aliviado y exhausto. Gracias, oficiales. Cuando se fueron, cerró la puerta lentamente, y entonces todo se derrumbó. Lo abracé, apretándolo fuertemente. Hijo mío, ella intentó destruirte. Lloró en mi hombro como no lo hacía desde que era niño. Pero no lo logró, yo dije, porque ahora tienes la verdad y tienes coraje. Clara se acercó. Y la justicia está llegando. Marcos respiró profundamente y levantó la cara. Lucharé, no por venganza, sino por Arthur. Sonreí con orgullo. Y no lucharás solo. Y en ese preciso momento, sentí algo dentro de mí cerrando un ciclo. La familia que Patricia intentó separar estaba más unida que nunca. Pero aún faltaba el capítulo final. Justicia final, la lección, el cierre. Y esa parte sería mía. Los días siguientes fueron intensos, como si la vida de toda nuestra familia hubiera quedado expuesta a una luz demasiado brillante, revelando todo lo que antes había pasado desapercibido. Pero junto con la tensión, llegó la claridad. Y por primera vez en mucho tiempo, llegó la sensación de que ya no luchábamos solos en la oscuridad. Teníamos pruebas, teníamos unidad y teníamos valentía. La mañana de la audiencia, Marcos estaba visiblemente nervioso. Le ajusté el cuello como solía hacerlo cuando era niño, a punto de enfrentarse a un asunto importante en la escuela. Clara le tomó la mano, transmitiéndole una fuerza silenciosa que solo los hermanos del alma pueden compartir. Llegamos temprano al juzgado. El abogado ya nos esperaba. Patricia también estaba allí, impecable, como siempre procuraba ser. Pero había algo roto en su mirada, y todos lo notaron. Ella ya no tenía el control. Yo ya no tenía el control. Y él estaba a punto de enfrentarse a la verdad que había intentado ocultar durante años. Al comenzar la audiencia, el juez escuchó pacientemente a cada parte, sin expresar emoción alguna. Su actitud era tranquila, pero firme. La sala estaba llena de tensión. El abogado de Marcos presentó todo. El audio de la manipulación, el audio continuó con confesiones muy serias, la solicitud de separación anticipada, el proyecto de poder notarial, el intento de Marcos de distanciarse de su propio hijo, y por último, la denuncia falsa presentada ante la policía. Patricia intentó defenderse, intentó llorar, intentó tergiversar la historia. Pero toda manipulación pierde su poder a la luz de la verdad. En un momento dado, el juez la interrumpió y le dijo: «Señora Patricia, su patrón de comportamiento apunta a control coercitivo, intento de alienación parental y manipulación psicológica. Esto es grave, muy grave». Ella permaneció en silencio. Quizás por primera vez en mi vida. Marcos me miró, le estreché la mano.
Cuando llegó el momento de tomar la decisión, el juez fue clarísimo. La custodia será compartida. La residencia principal del niño permanecerá con el padre. La madre tendrá visitas supervisadas durante 90 días. Cualquier intento de coerción, manipulación o intimidación será considerado una violación grave y estará sujeto a revisión judicial. Patricia se llevó la mano a la boca, sorprendida. Clara respiró profundamente, aliviada, y Marcos lloró. Pero era un tipo de llanto diferente, un grito de liberación. El juez continuó. También se abrirá una investigación sobre los documentos encontrados y la falsa acusación. Este tribunal no tolera intentos de manipulación del proceso judicial. El mundo de Patricia se derrumbó allí mismo. No gritar, sin público. No se presentó, solo con las propias sombras confrontadas con la verdad. Salió de la habitación cabizbaja, incapaz de mirarnos ni a Marcos ni a mí. Sentí una ligera punzada en el pecho, no de lástima, sino de comprensión. Hay quienes no saben amar porque nunca han aprendido a afrontar sus propios miedos. Patricia eligió el control, y el control, tarde o temprano, tiene un precio muy alto. Al llegar a casa, Arthur corrió a los brazos de Marcos, sin saber nada, solo sintiendo que, por primera vez, todo estaba seguro. «Papá, ¿vamos a jugar ahora?», preguntó con esa sonrisa inocente que siempre tenía. Marcos lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. «Vamos a jugar, mi amor. Ahora juguemos para siempre». Los observé a ambos y sentí una emoción tan profunda que apenas pude contenerla. Fue como ver cómo la vida volvía a su lugar. Clara se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi hombro. «Mamá, lo logramos». Le tomé la mano y le respondí. «Tuvimos éxito porque estábamos juntos, porque la verdad siempre triunfa, incluso cuando lleva tiempo». Ella sonrió y yo me sentí orgulloso de haber criado hijos que, a pesar de todo, eligieron el camino de la justicia. Más tarde, cuando estaba solo en el balcón, mirando el atardecer, finalmente entendí algo que me había llevado años a asimilar. La familia no se define únicamente por la sangre, se define por el cuidado, por respeto, por la fuerza para protegernos unos a otros cuando el mundo intenta quebrarnos. Estuve demasiado callado por mucho tiempo, pero ahora entiendo, el silencio ante la injusticia es complicidad, y nunca más me callaré. Me abracé para calentarme de la brisa de la tarde y sentí una paz que no había sentido desde que mis hijos eran pequeños. Sobreviví, mi familia sobrevivió. Y mi nieto, mi dulce Elena, sabrá para siempre que la justicia existe y cuando la verdad sale a la luz, nadie puede derribarla. Antes de concluir esta historia, quiero hablarles a ustedes que me han escuchado hasta aquí. Gracias, gracias de corazón por seguirme hasta el final. Suscríbete al canal, realmente nos ayuda a seguir compartiendo historias reales, emotivas y profundas como esta. Tu apoyo mantiene vivo este espacio, un lugar donde tantas voces, tantas mujeres, tantas familias encuentran fuerza y esperanza. Gracias por su compañía. Y recuerda, la dignidad de una mujer nunca envejece, ella florece, siempre.